El 11 de septiembre de 2001, 4 aviones de pasajeros fueron usados para orquestar el mayor atentado terrorista en Estados Unidos y el mundo. En el aire, 19 terroristas divididos en 4 aviones los secuestraron y tomaron el control. Los dirigieron a 4 objetivos clave para Estados Unidos, incluyendo las torres del World Trade Center. El tercero, el Pentágono, y el cuarto objetivo, la Casa Blanca. A las 8:46 de esa mañana, un Boeing 767 con 76 pasajeros chocó con la Torre Norte. Solo una cámara captó el impacto contra la torre, que es el video que vemos. Ahí inició el mayor ataque de Al-Qaeda en Estados Unidos. Sorprendentemente, 19 minutos después, otro Boeing 767 con 51 pasajeros chocó contra la Torre Sur, dejando claro que fue un ataque terrorista, no un accidente. Más de 1.500 personas estaban sobre la zona de impacto en la Torre Norte y más de 600 sobre la del impacto en la Torre Sur. Para la mayoría, su destino ya estaba decidido. Eso porque el impacto dañó todos los elevadores y destruyó las escaleras de emergencia, impidiendo que esas personas escaparan del edificio. El impacto del primer avión a 710 km/h y del segundo avión a unos 900 km/h bastó para, una hora después, causar el colapso de ambas torres. La Torre Sur fue impactada después, pero cayó primero. La Torre Norte fue impactada primero, pero cayó al final. El Pentágono, cerebro militar de Estados Unidos, fue impactado por un tercer avión a 853 km/h, dañando gravemente parte del edificio y causando la muerte de 125 personas. Además de las 64 personas a bordo, y un cuarto avión secuestrado, se estrelló en un campo abierto a 926 km/h tras una intensa pelea entre terroristas y pasajeros. Además de las torres, también colapsó el poco mencionado World Trade Center 7. Unas 7 horas después de la caída de las torres, no fue impactado por avión. Hasta el 11 de septiembre ningún edificio había colapsado, principalmente por incendios. Hasta entonces, solo 3 edificios se habían derrumbado: las 2 torres y el World Trade Center 7. Estos eventos atípicos generaron teorías, incluidas conspiraciones, para explicar la caída de los edificios. Entonces, conozcamos 3 teorías bastante plausibles que explican mejor el motivo de la caída de las torres. Vamos entonces con la primera teoría, la teoría del informe oficial del accidente realizada por el NIST. Tras la caída de las torres, se formó un comité para investigar las causas del colapso, y el instituto encargado de llevar a cabo estos estudios fue el NIST, o Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Realizó análisis, pruebas y consideró factores como la construcción y materiales de los edificios, el incendio causado por el choque de los aviones y las temperaturas alcanzadas por las llamas dentro de los edificios. El NIST concluyó en su informe final, publicado el 6 de abril de 2005 con más de 500 páginas tras todos estos análisis. Antes de ver la teoría del NIST, debemos entender el diseño de las torres gemelas del World Trade Center. Las torres tenían 110 pisos y estaban hechas de acero macizo y concreto. Los proyectistas eligieron el diseño de tubo perimetral. En este diseño, un núcleo central formado por decenas de columnas de acero va de la base a la cima del edificio. Luego, el núcleo se rellena con concreto. Él da fuerza y soporte al edificio. En el perímetro externo, el edificio tiene decenas de columnas metálicas que van de la base a la cima. En realidad, estas columnas no son una sola pieza, sino un arreglo de varias columnas más pequeñas interconectadas entre sí.
Este diseño único era muy eficiente, pues al no tener columnas o pilares en el área útil, brindaba mayor espacio. Por eso los ingenieros eligieron ese diseño. El núcleo central y las columnas de acero externas estaban conectados por el piso del edificio, en un tramo de más de 18 metros. La conexión se realizaba con celosías metálicas, luego una placa de acero y una capa de concreto para formar el piso. Para que esas celosías se conectaran tanto al núcleo de un lado como a las columnas del perímetro externo del otro, se usaban apoyos de acero para ese fin. Hay otro elemento crítico en el edificio. Revestimos todas las columnas metálicas con un producto especial de textura espumosa. Funciona como aislamiento térmico del acero en incendios, evitando que el calor llegue al acero y pierda su rigidez estructural por una hora. Según el NIST, el avión que impactó la Torre Norte destruyó varias columnas perimetrales en 6 a 8 pisos y dañó cerca del 60% de las columnas principales del núcleo. Averió elevadores y escaleras de emergencia, dejando atrapadas a unas 1.600 personas. En el avión había unos 38.000 litros de combustible que se quemaron casi al instante tras el impacto. Ese combustible causó un gran incendio hasta el colapso del edificio. De acuerdo con el NIST, el impacto del avión arrancó esa protección de espuma que protegía las columnas de acero del edificio. El calor del incendio, que llegó a casi 1000 grados Celsius, empezó a debilitar y deformar el acero, lo que llevó al colapso del edificio. NIST hizo una prueba con columnas de acero para concluir eso. Con columnas protegidas con espuma, el acero tardó más de 10 horas en verse comprometido. En otra prueba, sin la espuma protectora, el acero se comprometió en solo 30 minutos. Según el NIST, el impacto del avión desprendió parte de la espuma protectora de las columnas metálicas. Además, el incendio posterior superó los 1000 grados Celsius y debilitó las columnas, causando el colapso. La teoría del NIST no explica por qué las torres cayeron en efecto dominó, solo la causa del colapso inicial. La teoría tampoco considera el peso del avión tras la colisión, ni en el informe final ni en las pruebas. Tampoco explica las decenas de explosiones que personas y bomberos escucharon en el edificio minutos antes de la caída. El Dr. Frank Green, químico nuclear con más de 20 años de experiencia, también estuvo en desacuerdo con el informe oficial. Para el Dr. Green, el informe ignoró factores y evidencias importantes. Para él, el peso de 30 toneladas del avión no puede ser dejado de lado. También era necesario explicar las explosiones que se oyeron y por qué el edificio colapsó así. Y para eso, el Dr. Green decidió calcular si era posible que el edificio cayera en ese efecto dominó debido a su propio peso, sin que hubiera explosivos dentro del edificio. Porque esa era una de las teorías más fuertes entonces. Se pensaba que las explosiones escuchadas eran explosivos en el edificio detonados para una demolición controlada. Para eso, el Dr. Green usó un programa de computadora de transferencia de momento. El programa confirmó que las torres podían caer por su propio peso. Y también acertó el tiempo exacto que tomó para que cada torre cayera. La Torre Norte cayó en 11 segundos y la Sur en 13. Hay una razón para esa diferencia de tiempo entre las caídas. En la Torre Norte, el avión impactó más abajo, dejando 15 pisos arriba como peso. Ese peso era de unas 38.000 toneladas, igual que el Titanic. En la Torre Sur, el avión impactó más arriba. Había menos pisos encima, ejerciendo menos peso en la región del impacto. Además, el programa también reveló que, una vez que comenzara el proceso de colapso, no había manera de detenerlo. El peso de los pisos superiores haría colapsar los inferiores, uno tras otro, provocando la transferencia de momento. Sin embargo, el Dr. Green no se detuvo. Aún debía explicar qué causó el colapso. ¿Qué causó el derrumbe? Para ello,
consideró el testimonio de más de 118 bomberos que oyeron explosiones en el edificio. Al releer el informe oficial, el Dr. Green encontró un párrafo muy importante que decía: 7 minutos antes del colapso de la Torre Sur, hubo señales de explosiones internas. Un líquido brillante brotó de uno de los pisos. Hay una grabación que muestra el líquido brillante escurriendo. El Dr. Green determinó que ese líquido tenía un punto de fusión más bajo y estaba en gran cantidad sobre el piso en llamas. Y ese material sería aluminio, del avión que se estrelló y que el informe oficial ignoró. El aluminio fundido en condiciones ideales puede reaccionar violentamente al contacto con agua. Eso es porque reorganiza rápidamente sus moléculas y libera una gran cantidad de energía. Puede ser hasta 3 veces más potente que la dinamita. El agua habría provenido del sistema contra incendios dañado por el impacto, así como de los depósitos de los baños, entre otros. Según la teoría, el aluminio causó explosiones que dañaron la estructura y provocaron el colapso del edificio. Sin duda, esta teoría explica mejor la cadena de eventos que causó el colapso de las dos torres. Para entenderlo, debemos revisar el diseño de los pisos de las torres. Como se dijo antes, los pisos estaban hechos de varias celosías que se anclaban de un lado al núcleo y, del otro, a las columnas metálicas perimetrales. Las celosías de acero recibían la espuma, que servía como aislamiento térmico contra incendios. Tras el impacto del avión y un incendio de más de una hora que superó los 1000 grados Celsius, estas celosías no se derritieron, pero se ablandaron y deformaron por la temperatura. Las columnas perimetrales del edificio, afectadas por el calor, comenzaron a perder su integridad y a ablandarse. Al ceder, las celosías jalaban y deformaban las columnas perimetrales hacia adentro, torciéndolas, ya que estaban conectadas. Esa torsión hacia adentro es un fenómeno conocido como pandeo y pasa en estructuras delgadas, como pilares de edificios y puentes bajo compresión axial, cuando se aplica una carga vertical, haciendo que el material se curve. Es lo mismo que sucede cuando tomas una regla de plástico y aplicas una carga en la parte superior, simplemente se dobla. Hay un video que muestra claramente el pandeo en la Torre Norte, segundos antes del colapso. O sea, fue el peso colosal de los pisos por encima de la zona de impacto sumado al calor extremo, lo que hizo que las celosías del piso y las columnas metálicas del perímetro externo se ablandaran y sufrieran pandeo. El pandeo llegó a un punto crítico y la estructura falló, provocando el colapso total de los edificios. ¡Oh, Dios! Es importante recordar que el pandeo fue entre 4 y 6 pisos, y la parte del edificio que venía cayendo justo arriba, además de ser muy pesada, ya venía con gran aceleración, destruyendo piso por piso hasta el final. ¡Oh, Dios mío!
Toma 2. Y 2-1. Estamos muy cerca de la base del World Trade Center. Se ven bomberos, policías, agentes del FBI y las dos torres reunidos aquí. Gran explosión, escombros caen sobre nosotros, mejor salgamos del camino. Espero sobrevivir, espero que sobreviva. Está cayendo sobre mí. Viene, me escondo tras un coche. Es increíble. Ok, voy a tener que ir a buscar personas que necesiten ayuda, porque creo que yo no soy una de ellas. ¿Estás bien?